El dolor de talón es un trastorno muy frecuente. Se estima que 1 de cada 10 personas llega a sufrirlo en algún momento de su vida. Las principales enfermedades que lo pueden causar son tendinitis de Aquiles, bursitis calcánea, fractura del hueso del talón y fascitis plantar. De estas, la que provoca con mayor frecuencia dolor de talón es con mucho la fascitis plantar, que en ocasiones da origen a la aparición de un espolón calcáneo. La máxima incidencia de fascitis plantar en la población general se halla entre los 40 y 60 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, y hasta en 50% de los pacientes el problema se presenta simultáneamente en los dos pies. La fascia plantar es una banda de tejido fibroso que se encuentra a lo largo de la planta del pie, justo por debajo de la piel. Se origina en el hueso calcáneo, o sea, en el hueso que conforma el talón y se extiende hasta la parte anterior del pie en donde se divide en 5 segmentos que se insertan en la base de la falange proximal de cada dedo y en las cabezas de los metatarsianos. La fascia plantar se compone de 3 bandas, medial, central y lateral. La central es la más gruesa y fuerte y es también la que resulta más afectada con mayor frecuencia en la fascitis plantar. La fascitis plantar es la inflamación de la fascia plantar como resultado de la exposición prolongada de esta a sobrecargas, tensiones o contusiones, lo cual provoca en el curso del tiempo desgarros y microtraumas en diferentes puntos de las fibras de la fascia. El proceso inflamatorio crónico en el área de inserción de la fascia plantar produce en este nivel un cambio metabólico que favorece el depósito de sales de calcio o ácido úrico y con el paso del tiempo puede dar origen a una prolongación ósea llamada espolón calcáneo, que consiste en una protuberancia ósea en forma de pico que puede llegar a medir hasta 1.5 centímetros en la parte inferior anterior del talón. Las principales causas de fascitis plantar y eventualmente de espolón calcáneo son estar de pie o caminar durante mucho tiempo, realizar actividades que causan fuerte impacto en el pie como correr o practicar deportes semejantes, alteraciones metabólicas, por ejemplo, gota o diabetes, enfermedades reumáticas, sobrepeso, usar calzado inadecuado y presencia de alteraciones en la estructura del pie, como pies planos, cabos, etc. El síntoma característico de la fascitis con espolón o sin este es el dolor crónico en la planta del pie y sobre todo en la parte inferior del talón. El dolor suele ser más intenso al dar los primeros pasos en la mañana o después de un periodo de inactividad física. A pesar de que el espolón es puntiagudo, el dolor del talón no suele ocurrir por el pinchazo de alguna estructura a su alrededor, sino por el proceso inflamatorio local generado por los microtraumas repetitivos. Por tanto, es común que los pacientes con espolones calcáneos que se quejan de dolor en el talón presenten también el cuadro de fascitis plantar. Los cambios en los patrones de soporte de peso resultantes del dolor en el pie pueden conducir a una lesión secundaria asociada a las articulaciones de la rodilla y la cadera. Con el tiempo, los pacientes pueden experimentar dolor plantar progresivo, lo cual podría causar cojera y restricción de actividades tales como caminar o correr. Además del dolor, los pacientes pueden experimentar rigidez en el pie. La inflamación, por su parte, es poco frecuente y cuando la hay es mínima. El diagnóstico se establece mediante el interrogatorio médico y la exploración física. En el interrogatorio es frecuente descubrir factores de riesgo como los antes referidos. Esto es, pasar mucho tiempo de pie, practicar deportes que implican correr, trastornos metabólicos, etc. En la exploración física, el paciente experimenta dolor a la palpación en el área anteromedial del hueso calcáneo y en el trayecto de la fascia plantar. El dolor se incrementa con la dorsiflexión forzada del pie y de los dedos, así como con la extensión de la rodilla. Ante la duda diagnóstica y como recursos complementarios para descartar otras enfermedades, se cuenta con los rayos X y la ecografía principalmente. En caso de la existencia de espolones, en la radiografía simple se observa crecimiento óseo a nivel de la tuberosidad plantar del calcáneo. El crecimiento se presenta como una prolongación del hueso en forma de lanza o pico. Los rayos X ayudan también a descartar otros trastornos, tales como fracturas o tumores. Sin embargo, no existe una correlación clínica radiológica con la fascitis plantar, ya que hasta 50% de las personas con espolón calcáneo no experimentan dolor. Por tanto, las radiografías no confirman el diagnóstico respecto del origen del dolor. Por su parte, la ecografía permite medir el grosor de la fascia plantar y se considera como diagnóstico positivo de fascitis un grosor mayor que 4 milímetros.
En cuanto al tratamiento, en principio se debe reducir la inflamación de la fascia plantar. Cuando la inflamación de la fascitis plantar desaparece, los dolores atribuidos al espolón calcáneo cuando está presente, por lo general, también se terminan. El tratamiento se puede dividir en no invasivo e invasivo. El primero comprende 1. Resolución de los factores de riesgo, esto es, control metabólico, control de peso corporal, restricción o suspensión de actividades físicas que representen una sobrecarga prolongada o que agraven el dolor y uso de zapatos con plantillas especiales para que no ejerzan presión sobre el hueso calcáneo y la fascia plantar. Es recomendable, por ejemplo, el uso de calzado deportivo con tacón blando y amplio. 2. Ejercicios de fisioterapia. Estos se deben centrar en el estiramiento de los músculos de la pantorrilla, el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Aquí se ilustran 2 ejemplos. El primero consiste en deslizar el talón y el arco plantar del pie sobre una botella de plástico con agua congelada, haciéndola girar sobre el piso desde la base de los dedos hasta el talón y viceversa. Otra modalidad complementaria consiste en cambiar la botella por una pelota de tenis. Estos ejercicios se pueden realizar durante 5 a 10 minutos por sesión. El segundo ejercicio consiste en pararse a unos 60 centímetros frente a la pared con una pierna por delante y otra por detrás como si se estuviera caminando. Apoyar las manos en la pared e inclinar el cuerpo hacia adelante manteniendo las plantas de los pies pegados al piso. Se debe conservar esta posición unos 30 segundos, descansar un poco y repetir el ejercicio unas 3 veces más. No se debe producir dolor, solo se deberá sentir el estiramiento de los músculos de la pantorrilla. Los ejercicios de fisioterapia se pueden realizar por la mañana y por la noche y se deberán prolongar durante días o semanas hasta la desaparición de los síntomas. 3. Tratamiento farmacológico. Se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos durante 1 a 2 semanas. Por ejemplo, se puede indicar ibuprofeno o diclofenaco. Estos medicamentos se pueden prescribir conjuntamente con los ejercicios de fisioterapia. Si no se observa mejoría alguna tras haber agotado todas las medidas antes descritas, se deberá enviar al paciente a servicio especializado, en donde se podría recurrir a tratamientos invasivos que incluyen infiltraciones de esteroides en el talón y cirugía. Sin embargo, tanto las infiltraciones como la cirugía se deben considerar únicamente cuando todos los recursos anteriores han fracasado y los síntomas se prolongan más allá de 1 año. En la actualidad, estos 2 métodos se indican muy rara vez, ya que la gran mayoría de los pacientes consiguen aliviar el dolor de la fascitis plantar con el tratamiento no invasivo. Además, ni las infiltraciones ni la cirugía garantizan la curación en el 100% de los casos y tampoco están libres de efectos secundarios.